silenciamos si vas a grabar. No hace falta que os silenciéis. De hecho, así como luego es para vosotras también, lo que digáis queda grabado y así, pues, si tenéis dudas o algo, podéis luego repetirlo y recordamos lo que hemos hablado. Vale, estas son las preguntas, como ya he dicho, de Derecho Constitucional 1, lo que ha entrado. No es todo el temario, pero sí que hace un buen resumen de ello, así que bien. Lo primero que han preguntado dos veces, como ya sabéis, este emoticono de aquí siempre significa las veces que lo han preguntado en mis apuntes. Básicamente dice, criterios de ordenación de las normas españolas. Las normas españolas se pueden ordenar de varias formas. Principio de orden jerárquico, que es el orden jerárquico de las normas, es decir, esta pirámide de aquí tan conocida. Básicamente quiere decir cuál está por encima de la otra, cuál es más imperativa. Pero también, como veis, se puede organizar de otros modos en las estrellitas que están por aquí. Principio de competencia, es decir, cuando se produce un conflicto de competencia entre dos normas del mismo rango. La Constitución dice que hay materias que solo pueden regular tipos concretos de normas. Es decir, existe tanto por rango, Ujú, competencia y cronológico. Que cronológico quiere decir, si tenemos dos normas del mismo rango que ujú, hablan de lo mismo, pero se contradicen entre ellas, ujú, a la que le vamos a hacer caso es a la más nueva que haya salido. ujú. Y La la, última. la otra, la más vieja, se deroga, se suspende. Ujú. Como dice aquí, ley posterior deroga la primera, la que estaba a priori. ¿En qué idioma eso derogat dice? Latín, esto es latín. Ok. Em, entonces, básicamente, ¿cómo podemos organizar las leyes? Ujú, Por jerarquía, cuál está arriba y cuál está abajo. Por ujú, competencia, quién se encarga de ello. O sea, ujú, por ejemplo, un órgano público se encarga de esto. Por ejemplo, se encarga, vamos a decir, se encarga las cámaras o se encarga el gobierno. O también por competencia podría ser, se encarga el gobierno central o las comunidades autónomas. Dentro de competencia tenemos tanto territorio como administración. Y luego el principio cronológico. Ahora vamos dentro de el orden jerárquico de las normas, del primer principio de organización jerárquica, este de aquí. Aquí tenemos una pirámide que pone que arriba del todo está la Constitución, ujú, bajo los tratados internacionales, es decir, la OTAN, Unión Europea, etc. Después están las leyes orgánicas y leyes ordinarias, que después vamos a ver que hay un conflicto porque hay gente que considera que las orgánicas están por encima de las ordinarias y ujú. hay gente que considera que están en el mismo rango. Pero eso lo vamos a ver después. También están los decretos legislativos y decretos leyes, que también vamos a dar después. Y después reglamento de gobierno. Y ya por último, las leyes de las comunidades autónomas o los reglamentos de las comunidades autónomas. Lo primero que tenemos, la Constitución, que es la ley de leyes. El resto de leyes debe ir acorde a su mandato. Y en caso contrario, o sea, que no vayan acorde de lo que dice la Constitución, son declaradas inconstitucionales. Luego vamos a ver qué pasa si se declara inconstitucional una, una norma, una ley o lo que sea. Tiene un proceso especial de reforma que también vamos a ver después, es decir, no se puede modificar ni se puede derogar como una ley cualquiera. Todas las normas jurídicas deben interpretarse conforme a los preceptos de la Constitución. Es decir, todo esto de abajo, aunque vamos a ver luego la excepción de los tratados internacionales, se debe de eh, interpretar conforme a la Constitución que está arriba. ¿Qué características tiene la Constitución? Como veis, la característica ha entrado una vez en examen. Esto de aquí no ha entrado, pero está bien siempre que lo pongamos como contexto. Características. La Constitución es formal y escrita. Es rígida. ¿Qué quiere decir rígido? Que exige un procedimiento más severo que cualquier otra norma jurídica para modificarla o derogarla. Además es consensuada. Quiere decir que no se hace simplemente, por así decirlo, como pasaba anteriormente en las constituciones del pasado, que la hacían
o los liberalistas o los conservadores, y luego se peleaban. No, ahora es un punto medio. Además es extensa y está cerrada y codificada, es decir, que ya existe un libro que no, o sea, que está cerrado, que no está, por así decirlo, ampliándose constantemente. Aunque sí que es verdad que aunque la Constitución en sí no se cambie, a no ser momentos muy puntuales, sí que se necesita que, conforme avanza la sociedad o cambian las circunstancias del país, se vaya complementando por leyes orgánicas y ordinarias. Es decir, huecos que tiene la Constitución es necesario que le pongamos, pues, por así decirlo, como parches a la Constitución. Estas son las leyes orgánicas y ordinarias. Además, la Constitución es de origen popular, es decir, que lo ha hecho supuestamente el pueblo. El pueblo a través de la representación de los diputados y referéndums, es decir, votaciones. No es originaria. Esto quiere decir que deriva de las constituciones europeas. Después, como os había dicho, vamos a ver cómo reformar la Constitución. También otra pregunta que ha entrado en examen. No contempla ninguna cláusula de intangibilidad, es decir, que se prohíbe modificar. Hay muchos textos legales a lo largo de la historia que prohibían básicamente modificar el texto. Esto no pasa en la Constitución. A pesar de que esté cerrada y codificada, siempre dice, bueno, tal vez hay que revisarla de vez en cuando. ¿Qué procedimientos tenemos para reformarla en el caso de que la hayamos revisado y digamos, este artículo a día de hoy no está bien? El primer método es el método agravado, que esto sí que, como ya he dicho, que entraba en examen, de hecho, sale en una pregunta de comparar procedimiento agravado con ordinario. El agravado solo es para el título preliminar de la Constitución, los derechos fundamentales y libertad pública, la corona o revisión total de la Constitución, es decir, solo para estos temas. El ordinario para el resto. ¿Cómo se haría si queremos reformarla? Pues primero, la propuesta que nosotros hagamos de reforma, el proyecto, tiene que ser aprobado por 2/3 de los miembros del Congreso y del Senado. Es decir, no nos vale, por así decirlo, que entre los dos den 2/3, sino que el Congreso tienen que estar más de 2/3 de acuerdo y el Senado lo mismo, 2/3 o más de acuerdo. Es obligatorio que disuelvan las Cortes, es decir, esto se hace con intención de que no sea ningún partido político que haya conseguido, por ejemplo, demasiados diputados en el Congreso de los Diputados, el que vaya modificando la Constitución como le venga en gana. Es decir, recapitulamos. El Congreso de Diputados y el Senado votan si la propuesta debe ser aprobada. En caso de que 2/3 o más lo aprueben, las Cortes se disuelven. O sea, los diputados, adiós. Entonces se vuelven a convocar elecciones. Y entonces se crean unas nuevas Cortes, es decir, un nuevo Congreso de Diputados y un nuevo Senado. Los cuales, pues a lo mejor sale otro partido político, imaginaos. Entonces, esas nuevas Cortes deben volver a votar y otra vez que se apruebe por 2/3. Es decir, que 2/3 aprueben esa reforma. Y una vez ya hecho todo esto, si todo el mundo está de acuerdo, se hace un referéndum para que todo el pueblo español vote y acepte no la norma, pues aquí norma, pero más bien yo diría la propuesta o proyecto. Después, el método ordinario básicamente es para todos esos temas que no son agravados, es decir, así mal hablado, temas menos importantes, que básicamente hay que aprobar el proyecto o la reforma que proponen por 3/5 de las cámaras. Es decir, con cámaras nos referimos a Congreso y Senado. Si el Senado no llega a 3/5, pero el Congreso sí, puede coger el Congreso y como ellos quieren, básicamente, pillan y si 2/3 del Congreso dice que sí la quieren, se hace. Es muy importante distinguir entre cuándo son, por ejemplo, en el primero que decía, la propuesta debe ser aprobada 2/3 de los miembros del Congreso y el Senado. Quiere decir que el Congreso sea 2/3 y el Senado sea 2/3. Pero cuando dice aprobar el proyecto por 3/5, aquí en ordinario, dice 3/5 de las cámaras. Quiere decir que la suma total de Senado y Congreso sea 3/5.
Pero si no llega, el Congreso de forma independiente hace una votación sin contar con el Senado y si se aprueba por 2/3, como el Congreso de Diputados es la voz del pueblo, se aprueba. Una vez aprobado, se hace un referéndum siempre y cuando se solicite al menos 1/10 de los miembros de cualquiera de las cámaras. Es decir, no es necesario hacer el referéndum a no ser que 1 de cada 10 miembros de cualquiera de las dos cámaras, no de las dos, sino o del Congreso o del Senado, o de ambas, pidan que se haga un referéndum. También aquí dice que no puede iniciarse en situaciones de guerra, excepción, alarma o sito. Solo se puede continuar si ya se había empezado, porque lo último que faltaba es meterte en todo este barullo, ¿sabes?, en mitad de una guerra. Interpretar la Constitución, otra pregunta que entra bastante en examen. Para interpretar la Constitución es verdad que es algo bastante firme y hay que pensarlo siempre con ojos del legislador. Después, por ejemplo, el Código Civil es un poquito más laxo. A veces dices, bueno, vamos a pensar en esta época qué es lo que consideraban. Aquí no, aquí tienes que pensar con la mente del legislador que la escribió. Interpretar la Constitución es atribuir un significado o varios a textos, artículos, etc. La interpretación debe estar basada en el conocimiento de la realidad social, es decir, en la actualidad. Las sentencias del tribunal, bueno, no en la actualidad en sí, sino en la realidad social, tanto de la actualidad como de cuando se hizo el artículo. Es por eso mismo que a veces se interpreta la Constitución y nos damos cuenta de que hace falta reformarla, ¿vale? Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el BOE y una de estas sentencias es las que nos van a poner en el examen para que nosotros la comentemos. Tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no se puede recurrir, Un momento, básicamente. Sí, dime, justo, ¿el día siguiente después de la publicación o 20 días después? al día siguiente. Solo las sentencias del Tribunal Constitucional. Okey, vale. Solo esto de aquí. Cuando la sentencia declara algo inconstitucional, se declara nulo de los preceptos impugnados. Es decir, lo que os había dicho antes de, vamos a ver luego qué pasa cuando la sentencia declara algo inconstitucional, que va en contra de la Constitución. Pues básicamente que esa cosa que sea inconstitucional, ese artículo, esa ley, esa lo que sea, se declara nulo. Ahora vamos con los tratados internacionales, que son un poco especiales porque vienen de fuera de la nación. Una vez válidamente celebrados y una vez publicados en España, porque a lo mejor se publican primero, por ejemplo, en Berlín o yo qué sé, y no llegan a Madrid. Entonces, si se han publicado en algún estado de la Unión Europea y aún no aquí, hay que esperar hasta que se publiquen en España, que ahora a día de hoy eso es inmediato, antiguamente era un poco más lento. Pues una vez publicados pasan a formar parte del ordenamiento interno de forma inmediata. Solo podrán ser modificados o derogados por las disposiciones otorgadas en estos mismos. Es decir, que no existe un método para modificarlo o derogarlo que sea siempre igual, sino que cada vez que se publique un tratado internacional va a poner una serie de normas de paso primero si se quiere modificar, paso segundo, paso tercero. Como hemos visto aquí que habían pasos para modificar la Constitución. Pues es lo mismo, cada uno tiene su forma especial. Después, en el ámbito internacional, los tratados internacionales prevalecen sobre todas las normas internas de los estados firmantes. Es decir, un ejemplo, las normas que tiene la Unión Europea o la OTAN están por encima de todos los estados miembros. Pero en ámbito nacional, según dice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de la Unión Europea, dice que estas normas, estos tratados, están siempre bajo de las constituciones, es decir, bajo la constitución nacional de cada Estado miembro, pero encima de toda la pirámide. Es decir, como veis aquí que se posiciona la constitución arriba y bajo los tratados internacionales. Pero luego los tratados internacionales mandan más que cualquier otra ley o cualquier decreto o reglamento que tengamos por aquí abajo. Seguimos. Reglamentos. Tendrán un alcance general. O sea, recordad que estamos en tratados internacionales. No hay que confundir estos reglamentos con los reglamentos nacionales. Tendrán un alcance general.
será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Es decir, en el momento que acepta la Unión Europea, por ejemplo, que hace un reglamento de la Unión Europea, todos los miembros de la Unión Europea deben de aceptarlo. Y luego vamos a ver que hay veces que hay estados que no quieren aceptarlos. Entonces, algunos no necesitan colaboración de los estados y otros requieren que los complementen. Es decir, hay algunos reglamentos que son completos, por así decirlo, y entran en vigor sin que el estado en sí, por ejemplo España, tenga que promulgar una ley que rellene algún hueco legal que quede respecto a la normativa que tenemos en España con la del resto de Europa. Eso suele pasar bastante. Después, un aspecto supranacional. Principio de primacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional. Eso, derecho de la Unión Europea que está encima del derecho nacional. Tipos. Tipos de reglamentos. Reglamentos legislativos. Adoptados mediante procedimiento legislativo ordinario, es decir, el Parlamento más el Consejo o especial. Esto también lo explicamos un poquito más después. Es la máxima jerarquía en el derecho derivado de la Unión Europea. Suponen una cesión total de los estados a la Unión Europea. Es decir, el Estado cede completamente las decisiones a ese, eh, a esa, a ese ente supranacional que tenemos, la Unión Europea. Desaparece cualquier norma nacional que los contradiga. Es decir, una norma de un Estado no puede contradecir a una norma de la Unión Europea. Los no legislativos son delegados y de ejecución, Consejo, Comisión o Banco Central Europeo. Y son subordinados a los legislativos, es decir, los complementan, pero eso, están un escaloncito más por abajo. Directivas, también 2 veces en examen. Son normas que tienen a los estados por destinatarios, es decir, normas que quien crea, por ejemplo, la Unión Europea, la OTAN, pero vamos a centrarnos sobre todo en la Unión Europea, que es lo que más habla el manual, que tienen a los estados por destinatarios de modo inmediato. Es decir, no es que sean destinatarios porque es, por así decir, un efecto secundario, sino que es como si fuese una carta que dice de la Unión Europea para todos los estados. Cabe decir que hay veces que este tipo de directivas son para todos los estados o para un estado en concreto. Por ejemplo, si la Unión Europea ve que España no está llegando a el presupuesto y básicamente, bueno, el presupuesto de defensa que se requiere para hacer la Unión Europea, tendrá que hacer una directiva que vaya destinada a España concretamente. Básicamente, en la medida que tienen como objeto la aproximación de las legislaciones o de las políticas de los Estados miembros a la de la Unión Europea. Un Pues lo que os he segundo. dicho, Directiva, definición en palabras muy simples, por favor. básicamente, normas que hace la Unión Europea para estados, o sea, para los miembros de la Unión Europea, para uno o para varios o para todos. ¿Con qué objetivo? Con que ese estado o esos estados tengan una legislación, unas leyes similares a las que exige la Unión Europea, porque si no lo sabéis, la Unión Europea exige ciertas cosas para estar dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, te exige tener un país democrático. También en el caso que os he dicho de defensa, exige también tener cierto presupuesto, cierta parte de los impuestos destinados a defensa. Entonces, todo eso son cosas que hace la Unión Europea que le dice de la Unión Europea para este Estado y le pone una ley, básicamente. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de forma y medios. Lo que os he dicho, hay veces que un Estado no está tan de acuerdo con lo que manda la Unión Europea, la OTAN o quien sea que le mande. ¿Y qué puede pasar? Que ese Estado se enfade y se vaya, o ese Estado a lo mejor no le apetece mucho, ¿no? Hacerlo y pasan un poco. En el caso de que pasen, por ejemplo, va a ser la Unión Europea la que diga o lo haces o te echamos, o lo haces o vamos, vas a tener consecuencias, vas a tener una penalización, etcétera. Entonces es como un poco pasivo-agresivo, ¿no? La Unión Europea lo manda y tu Estado verás si lo aceptas por las buenas o lo aceptas por las malas o te vas de la Unión Europea.
deben adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del objetivo previsto en la directiva. Es decir, el Estado tiene que hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que básicamente se pueda, o sea, cuando llegue la directiva que manda la Unión Europea, se pueda aplicar y se pueda utilizar correctamente en el Estado. Las directivas pueden ser elaboradas por el Parlamento y el Consejo conjuntamente. Eso se le llama, como os he dicho antes, proceso ordinario. O en colaboración de ambos o de uno respecto de otro. Por ejemplo, el Parlamento es la que empieza y el Consejo le ayuda un poco, o al revés, el Consejo empieza, el Parlamento le ayuda, o ambos lo hacen en colaboración. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. El tercer escalón de nuestra pirámide. Las leyes orgánicas son relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral, y las demás previstas en la Constitución. Es decir, hay gente que mal hablado dice los temas importantes. Em, la Constitución no considera que las leyes orgánicas sean más importantes que las ordinarias. Simplemente considera que tratan temas distintos. Pero así, mal dicho, las leyes orgánicas son los temas más importantes, por así decirlo. Aquí dice, ¿son superiores a las ordinarias? Pues bueno, existe un debate actual entre los juristas, pero el Tribunal Constitucional actualmente dice que no se encuentran en estamentos diferentes, es decir, se encuentran en el mismo punto de la pirámide que os he enseñado antes. Solo se diferencian en qué temas, qué competencias trata cada una. Puede ser que una ley combine materias orgánicas y conexas, es decir, conexas significa que son todas estas materias que no están aquí, todas las que no son reguladas por la ley orgánica. Estas materias conexas quedan sometidas a una congelación de rango. No pueden ser modificadas por leyes orgánicas a no ser que la ley lo diga expresamente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tocas un tema que no tiene que ver con nada que hemos dicho aquí arriba de las leyes orgánicas, pero justamente es como tú tratas, imagínate, tratas las libertades públicas, por ejemplo, la libertad de prensa, y además tratas otro tema así secundario que no tiene que ver con eso. Al haberlo tratado a la vez, ese tema que tú has tratado que no pertenecía a una ley orgánica queda congelado y no se puede tratar ahora con una ley que no sea orgánica. O sea, básicamente pues eso, queda congelado y no puede ser modificado por ninguna ley que no sea, aquí he puesto orgánica, pero quería decir, no quería decir orgánica, quería decir ordinaria. Sí, exacto. O sea, no puede ser modificado por una ley ordinaria, a no ser que la ley, que esta ley de aquí sería la orgánica, lo diga expresamente, a no ser que ponga textualmente en la ley. Esta ley queda sujeto a modificaciones de leyes ordinarias o de menor rango. Ámbito reservado. Ámbito reservado de estas leyes, lo que hemos dicho aquí. Esto, pero más desarrollado. Régimen electoral. Todas las elecciones previstas por la Constitución española, es decir, elecciones generales de presidente del gobierno, por ejemplo, autonómicas, presidente de la comunidad, locales, europeas, regula cómo se llevan a cabo estos procesos, regula cómo se resuelven disputas sobre los resultados. Es decir, no están de acuerdo o piensan que ha habido, yo qué sé, algún tipo de estafa por en medio o algo, o yo que sé, no han llegado a mayoría absoluta, por ejemplo, que eso pasa mucho, que no llega a la mayoría absoluta y toca pactar, todo eso está regulado en la Constitución, en la Constitución española. Madre mía, casi lo digo. Hay casos especiales regulados por el Tribunal Constitucional, porque hay algún que otro sitio que, bueno, que tiene ciertos matices, ¿no? Aquí hay un par de ejemplos, pero bueno, yo no me lo voy a aprender, la verdad. No, no creo que me haga falta ni creo que me vaya a suspender el examen por no sabérmelo, ni saber explicarlo muy bien. Estatutos de autonomía, aprobados por leyes orgánicas, pero no cualquier ley orgánica puede modificarlos. Hay que hacerlo siguiendo un proceso de reforma que establece cada estatuto, igual que la Constitución e igual que los tratados internacionales que habíamos dicho. Solo se puede modificar siguiendo los pasos que pone en el propio Estatuto de Autonomía. Otras materias. Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, etc.
derechos fundamentales y libertades públicas, lo que hemos dicho. Esto lo tratan también las leyes orgánicas cuando hay que regular su contenido y límites. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se elaboraría? La competencia legislativa exclusiva del Estado no se pueden regular ni siquiera por decreto de ley ni iniciativa popular. Es decir, estas leyes orgánicas que tratan estos temas solo se pueden regular por ley orgánica, ni siquiera por el decreto ley, que luego explicamos también qué es. El gobierno, el Congreso o el Senado, las asambleas de las comunidades autónomas presentan un proyecto. La mesa del Congreso debe clasificar ese proyecto como orgánico, es decir, que pertenece a la ley orgánica. Debe decir, vale, este tema efectivamente corresponde a una ley orgánica. Después, el Congreso de Diputados debate y básicamente ven si hay que presentar enmiendas que son modificaciones y admite o no admite la mesa. O sea, básicamente la mesa tiene que hacer, por así decirlo, como un pacto o aceptar el proyecto. Después hay que hacer una votación final del Congreso donde tiene que salir la mayoría absoluta. Ya sabéis que la mayoría absoluta es la mitad, más de la mitad. Es decir, si somos 8, 5. Si no se alcanza, no puede aprobarse la ley. Y luego el Senado puede aprobarla tal como viene. Introducir enmiendas si el Congreso las acepta o las rechaza. O vetar la ley. El Congreso puede levantar el veto con mayoría absoluta. Es decir, el Senado está de acuerdo con eso, está de acuerdo con el proyecto. Entonces, básicamente van a hacer que el Congreso, entre ellos, si no lo están pudiendo aprobar, acepte o rechace el proyecto. Y en caso de que básicamente lo rechaza y se veta porque eso no ha llegado a mayoría absoluta, después el Congreso puede levantar el veto si deciden, por así decirlo, que el Senado no tiene razón y quieren volver a votar, volver a modificar, etc. Bueno, un tostón que flipas, vaya. Así va de lento el sistema español. Se firma y ratifica por el rey. Una vez ya han llegado a un acuerdo y el Senado ya ha dicho, venga, me parece bien lo que ha decidido por fin el Congreso de Diputados, que ha tardado 50 años en decidir una cosa, que luego llega al Senado, les cambia 40 cosas, otra vez tiene que pillar el Congreso y decidir si les parece bien o no, deciden que sí, entonces el Senado vuelve a cambiar y se la pasan así 50 años. Y una vez ya han llegado a un acuerdo, pilla el rey y lo firma y se publica en el BOE. Esto es lo que entra en vigor 20 días después. Las leyes que se hacen aquí. Las leyes ordinarias regulan las materias que no lo hacen las orgánicas. O sea, las materias conexas. Y obviamente no es tan complejo como esto de aquí. Mucho más fácil. Después en los siguientes estamentos tenemos decretos legislativos y decretos leyes, que no han entrado nunca en el examen, al menos desde que el modelo es así. Reglamento de gobierno, que tampoco ha entrado en el examen, pero no descarto en un futuro hacerle ahí un pequeño resumen porque me parece interesante y si yo fuese profesora yo lo pondría, pero no lo han puesto. Después vamos a las leyes de comunidades autónomas, reglamento de las comunidades autónomas, es decir, no quiere decir esto que esté en el último, testamento, sí, lo que me falta a mí, de la Biblia, ¿no? En el último testamento, que por así decirlo sean inferiores, sino que su competencia se encuentra reducida, que, como vamos a ver a continuación, reducida territorialmente o a ciertas materias. Tenemos los estatutos de autonomía, que han entrado 2 veces. Su definición es esta: norma institucional básica de una comunidad autónoma en España, que establece su organización, competencias y funcionamiento dentro del marco de la Constitución española. Es decir, mal hablando, es una constitución de cada comunidad autónoma, pero esa constitución tiene que ir acorde de la Constitución española, de la superior. Procedimientos de elaboración de esos estatutos. Vía ordinaria o general. Será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas y elevado a las Cortes Generales para su tramitación. Es decir, se hace una asamblea
concretamente para eso, para que se haga, por así decirlo, la constitución esa, y una vez ya hayan decidido, lo llevan a las Cortes Generales, que es el ente del gobierno, ¿vale? Por así decirlo, del centro de España, para que ellos acepten. Y de nuevo, como hemos visto antes, siempre pueden aceptar o pueden decir, vamos a cambiar un par de cosas. Y vuelve otra vez hacia abajo, lo tienen que aceptar y llegar a un acuerdo. También se puede hacer de otra forma, que es según el artículo 151, donde se crea una asamblea constituyente, lo mismo, formada por diputados y senadores, que representan las provincias de la comunidad autónoma en el Parlamento. Elaboran y aceptan un proyecto. El Congreso es esta vez, el Congreso de Diputados de España, revisa el proyecto. Tienen 2 meses para revisarlo y ajustarlo, junto a la Asamblea. Es decir, es un trabajo colaborativo entre la Asamblea Constituyente de esa comunidad autónoma y los diputados del resto de España. Si hay un acuerdo, el texto se somete a referéndum popular, es decir, se hacen unas votaciones. Los ciudadanos de todas las provincias lo aprueban, no solo de la provincia, o sea, de la comunidad, pero todas las provincias, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, no sería solo, por así decirlo, Valencia, la capital, quien tiene que coger y aceptarlo, sino tendría que ser Alicante, Castellón y Valencia, ¿sabéis? Después, cuando ya lo hayan aprobado, se envía el proyecto a las Cortes Generales para que ellos firmen que está bien y lo publican. En el caso de que estamos aquí, que el Congreso ha revisado el proyecto y no han conseguido llegar a un acuerdo entre el Congreso de Diputados de España y la Asamblea de la Comunidad Autónoma, las Cortes Generales de España coge y lo trata como una ley ordinaria. Pilla, lo lee y dice, ¿está bien o está mal? Y si está bien, coge y hace un referéndum y si el referéndum aprueba que esa ley está bien, se promulga. Leyes autonómicas. Primero hay que entender qué es el concepto de autonomía, que es la facultad de organizarse jurídicamente. La creación del propio derecho implica capacidad normativa para la gestión de los intereses propios. Básicamente, eso, que ellos mismos se autogobiernan, por así decirlo, siguiendo las normas que tienen que seguir todas las comunidades de España. Autonomía normativa a las comunidades autónomas. Capacidad que tienen para dictar sus propias leyes, dentro del marco de competencias que reconoce la Constitución española y sus respectivos estatutos de autonomía, es decir, sus pequeñas constituciones, como hemos visto antes. Tienen el mismo rango que las leyes estatales. La diferencia es su competencia, es lo que quería decir. Las leyes autonómicas no es que sean inferiores, por así decirlo, no es ese orden jerárquico, sino es un orden de competencias. No es una pirámide, sino es el Estado se encarga de las cosas en general y básicamente las comunidades autónomas se encargan de su territorio y de las competencias que hayan asumido. Por ejemplo, hacer una ley estatal sobre los impuestos, pues se encargan, esa ley estatal se encarga solo de los impuestos en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Esa ley estatal no puede encargarse de otro tema. Si es una ley de impuestos en la Comunidad Valenciana, es impuestos en la Comunidad Valenciana, ni en Madrid, ni de días festivos. Es de lo que es. Aunque están en el mismo rango, es muy importante recordar que hay una cláusula de competencia estatal. Es decir, si el Estado ve que se está yendo de las manos y que Cataluña se pone a hacer referéndums para ver si quieren independizarse o no, el Estado pilla y dice, os pasáis. Aquí tenemos los principios de competencia que ya lo hemos visto antes, lo que os he dicho, competencia cronológico y jerárquico o de rangos. Y después vamos a tocar otro tema. Esto ya es totalmente aparte de la pirámide. Y también entra en el examen, como podéis ver. Igualdad. El Estado debe permitir el ejercicio de los derechos y libertades, pero impidiendo que se potencien las desigualdades. Todos somos iguales ante la ley, es decir, como creo que le expliqué a Marina ayer, mientras subrayábamos, que antes, por ejemplo, consideraba a los marginados, a los gitanos, por ejemplo, a los homosexuales, a las prostitutas, por así decirlo, no los consideraba en la ley. Pero ahora da igual quién seas, que la ley es la misma para todos. Y eso incluye que
Tú puedes ser, también, igualdad de aplicación de la ley. Tú puedes ser el mayor asesino serial del universo, que si a ti te están multando porque no has pagado impuestos, te van a... O sea, si te estás en un juicio porque no has pagado impuestos, da igual que seas el mayor asesino serial del mundo, que una persona random que tiene una empresa. La ley se va a aplicar igual. Ya está. Punto. Siguiente definición. Bloque de constitucionalidad. ¿Qué es? Es un conjunto de normas que el Tribunal Constitucional debe tener en cuenta para decidir si una ley es constitucional o no. Lo que habíamos dicho antes de la inconstitucionalidad. Esto quiere decir si respeta la Constitución y las competencias que corresponden al Estado o las comunidades autónomas. Esto se hace para proteger el equilibrio territorial de un Estado descentralizado. Es decir, si este Estado fuese centralizado o federal, bueno, el federal sí, a lo mejor, pero en el caso de un Estado centralizado no, em, pues básicamente es muy importante que haya un bloque de constitucionalidad. ¿Qué forma parte de este bloque? Aquí lo vemos, Constitución española, estatutos de autonomía, otras leyes por aquí, marco, transferencia, amor, de amor, no sé pronunciar esta, viene de armonía, no sé pronunciar la palabra, armonización, creo, sí. Em, en estas, o sea, en la Constitución española, ¿quién tiene competencia? El Estado. En los estatutos de autonomía, que es su pequeña constitución, ¿quién tiene básicamente? La comunidad. En estas de aquí se reparte tanto entre el Estado y las comunidades. Leyes orgánicas y Perdón, ordinarias. Dime. ¿qué es leyes marco? Son otro tipo de leyes que hacen el Estado y las comunidades. Hay una definición por ahí, pero como nunca lo han puesto en el examen, ¿sabes? No creo que lo pregunten ni nada. El estar, bueno, leyes marco de Ajá. transferencia y armonización. El Estado reparte competencia entre él y o sea, las hacen los dos, tanto el Estado como las comunidades. Más o menos así. A ver, el Estado puede autorizar que las comunidades autónomas legislen en esa materia. Es decir, es una competencia del Estado, ¿vale? Por ejemplo, la ley en marco, el Estado tiene una competencia sobre un tema, pero le deja a la comunidad autónoma, por así decirlo, legislar sobre ese tema. ¿Me entiendes? O sea, el Estado establece básicamente como unos límites y les deja a ellos hacer lo que quieran. Un tema que a Ujú. lo mejor tiene que ver con, no Que sé, lo gestionen las comunidades, ajá, pero ellos supervisan exacto, ellos supervisan, de que ellos no les ponen las superen normas. esos límites o que no se salga de los límites establecidos. Exacto, ellos gestionan las normas de eso. Vale, gracias. Después, reglamentos parlamentarios, pues eso. Todo esto, el bloque de constitucionalidad, una pregunta que suelen poner, estas preguntas de aquí que hay sueltas, igualdad, bloque de constitucionalidad, esto suele entrar en la primera pregunta, en la que te ponen el texto y te dicen, di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y explica por qué. La reserva de la ley. Es la exigencia de que ciertos temas solo pueden ser regulados por leyes aprobadas por el Parlamento, no por reglamentos u otras normas inferiores. Las decisiones importantes que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos solo puede tomarlas el Parlamento, porque son los representantes elegidos democráticamente de estos. Pero para ello vamos a entender primero qué es un derecho y una libertad, porque estamos hablando todo el rato de eso y no tenemos una definición. Pues, ¿qué es lo básico e inviolable de un derecho a libertad? Es lo mínimo que hay que hacer para que ese derecho siga existiendo. Si una ley limita tanto un derecho que no se puede ejercer en la práctica, está vulnerando su contenido esencial. ¿Cómo saber si se ha vulnerado este contenido esencial según lo que dice el Tribunal Constitucional? Primero, hay que preguntarnos qué es ese derecho, cómo lo percibe la sociedad, cómo se perciben las leyes, para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, derecho de libre expresión, derecho de prensa, ¿no? Y luego hay que valorar si sigue siendo útil, si actualmente se puede seguir ejerciendo con las leyes que hay o si de repente han puesto una ley de censura que lo ha limitado tanto que ya la gente no puede ni siquiera expresarse. Entonces ahí, básicamente, habría que analizarlo. España, por ejemplo. Así que estamos así. El que diga
algo que soporte las consecuencias, ¿no Sí, era sí, sí, así? literal. Sobre la mujer de Zapatero, y el que diga algo que no sobre las consecuencias. Sí, 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 sí. Después, se puede delegar en reglamentos, pero con excepciones. No pueden crear normas por su cuenta ni contradecir la ley. Si lo hacen, violan la reserva de la ley. Esto es lo que decíamos. El Estado puede delegar a un reglamento, pero le pone, por así decirlo, normas. Otra pregunta que ha caído también. Y retroactividad de la ley. Básicamente dice, la ley no debe afectar a lo que sucedió antes de su entrada en vigor por razones del orden público, a no ser que dispusieren lo contrario. Es decir, yo mato a alguien y, por ejemplo, no está penado y a los 4 años está penado, pues no van a ir a buscarme porque he matado a alguien cuando era legal. Pero también dice que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo admiten la aplicación retroactiva en casos concretos que sean beneficiosos. Por ejemplo, cuando yo maté a alguien, eran 6 años de cárcel, pero ahora, con la nueva ley, son 4 años de cárcel. Entonces a mí me quitan los 2 años de cárcel que me sobran para ajustarme a la ley porque me beneficia. También esto pasa en los derechos individuales, por ejemplo, para la hora de dar ayudas. Ya vamos a por el último, el decreto ley. Este ha entrado mucho, ha entrado 4 veces y una extra, de hecho, porque ha entrado en este examen pasado también. No sé si deciros si entran todos o no, no lo tengo ahora muy, muy ojeado, si os soy sincera, pero supongo que va a entrar algo del decreto ley porque les encanta. Es en el caso de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas y provisionales que tomarán la forma de decretos ley. Se trata de un poder otorgado por la Constitución, en la Constitución al Gobierno, que a diferencia de lo que sucede en los decretos legislativos, no surge como consecuencia de una delegación o autorización parlamentaria. Es solo para una situación imprevista que necesita actuación para evitar un mal de interés general. Es decir, nadie delega en el gobierno. Es el gobierno el que en un estado de alarma o en una guerra o en algo coge las riendas y ¡pam! Legisla algo. Eso se llama decreto ley. Solo en extraordinaria y urgente necesidad. Luego vamos a ver que en la pregunta que he resuelto de ejemplos habla del decreto ley. Más o menos todo claro. Eso es parte de todo el tema, diría yo. Vale, pues ahora mismo ya eso es todo el temario. ¿Eso es todo? Ajá. Pero, okey, Sí, me quedé 42 frita. minutos. Sí, me quedé frita. Entonces, ahora sí vamos a repasar Ajá, los exacto. Ahora detalles. preguntas y lo que necesitéis Preguntas, repasar. primero, ¿por qué sabes tú, por ejemplo, o cómo de seguro estás lo que entra y lo que no entra? A ver, no es que entre o no entre, es que es lo que ya ha entrado en exámenes pasados. Entra todo el manual. ¿Qué crees que entrará? Yo creo que entrará decreto ley, Sí, yo también. siempre entra decreto ley. Ujú, sí. También de vez en cuando pone alguna cosita de estas, pero no es tan importante. O sea, con esto es un poco por lógica, entonces eso yo no me lo estudiaría tanto. Y después siempre entra algo de este punto de aquí de, básicamente del orden jerárquico de las normas. No significa que vaya a entrar, que te pregunten específicamente el orden, pero sí que tienes que tener muy claro cada una de esas normas, qué es lo que tiene, cómo se hace, qué características tiene, porque Ujú, siempre cae ujú. alguna. Sí, Y con eso, eso iba a decir, justo. Lo de la Constitución, estoy segurísimo que va a entrar parte ajá, o definición en general. exacto, es que te Seguro, pueden preguntar en general seguro. la Constitución o te pueden decir características de la Constitución o te pueden decir Sí. reforma de la Constitución. O bloque constitucional, justo que vimos ayer con Marina. Ajá, exacto, bloque Ya, constitucional que estaba por aquí abajo, justo, es muy aquí. popular el bloque constitucional Ujú, y definición de la Constitución, o pueden decir cuál es la diferencia entre la Constitución, por ejemplo, antes de, qué sé yo, de los años 80 y ya en la actualidad. También puede ser pregunta pilla, así como de sí, pillería. Y características, por ejemplo, em,
describid las características y cuáles consideréis, bla, bla, bla. Lo que yo ofrezco, repasar constitución, decretos, leyes, Ujú. y era Ujú, una cosa más, reglamentos, por ejemplo. Igual también os digo, pensad en el modelo de examen que hay ahora mismo. Ese modelo de examen, como podéis ver, la Ujú, única pregunta donde a ti ujú, te dan total libertad para hablar del ujú, tema que sabes, o sea, ujú, del temario, es la ujú, última, la ujú. tercera, que es una comparación, que ahí no te ponen ningún texto, solamente te preguntan principio de jerarquía normativa y principio de competencia, por ejemplo. Pero Describid, en o el sea, eso, resto, justo. todos son textos que tú tienes La que comparación, la entender. que más me complica es la comparación. Marina, a ti te más te complica es la comparar y decir cuál es verdadera y cuál es falsa y en qué consiste u otra. ¿cómo que la que más Marina, me complica? No entiendo tu pregunta. Marina, hay ¿Cuál, 3 cuál te cuesta preguntas. más de las preguntas? ¿Cuál es ¿Queréis la que que te las cuesta veamos más? las tres, los Sí, ejemplos? sí, por Sí, ejemplo, hay claro. 3 ejemplos. Una que dice describid una cosa y la otra dice comparad 2 cosas y la tercera No, dice no, no. No es describir. La Tienes que primera saberte la es. materia, da igual si te preguntas si definirla o compararla. Si tú te No, sabes no, la es que no, materia, te va a dar lo no es mismo. como dice Dina de definir y comparar. Una es señalar si es correcto o no es ¿Correcta o no? correcto lo eso, que me dice. refiero a eso, Tienes que justo, saberte la materia. claro. Tienes que sabértelo, pero es verdad que luego Mm, no es lo mismo a lo mejor que te digan que compares eso a que Ujú. te pongan el texto y más o menos, por ejemplo, vamos a ver las preguntas de examen que he resuelto para que lo veáis claro. Démoslo. Dale, venga. Ujú, Por Así lo veo ejemplo, yo dice, también, porque yo no lo he visto aún. ujú, esto es un examen completito, así que vais a ver que es mucho más fácil. Y aquí ujú, os he puesto los consejitos. pero no leas rápido, porfa. Ujú, Vale, tranquila. Vamos a hacerlo espacio para analizar. Dale. Primera pregunta. Señalar cuáles de las afirmaciones son correctas y cuáles no y explicar por qué. Te dice el enunciado. Señale si son o no correctas las siguientes afirmaciones razonando su respuesta. Es decir, tanto si son correctas como falsas, hay que explicar por qué crees que son correctas o falsas. No Ujú. sirve que digas falso ni que digas verdadero. Siempre justificar. Vamos a leerlo, leemos atentamente y luego miramos las palabras subrayadas que son las importantes. El concepto de extraordinaria y urgente necesidad es una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del gobierno se mueve libremente sin restricción alguna. El control constitucional externo que corresponde al Tribunal Constitucional en la comprobación del necesario respecto a los límites en el que se mueve el gobierno no implica el análisis de los motivos, que habiendo sido tenidos en cuenta por el gobierno en su aprobación, hayan sido explicados de una forma razonada. Y tampoco puede el Tribunal Constitucional entrar a examinar la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a la misma. Es un tostón que o lo tomas por partes o no te enteras de nada. por parte, Ajá, extraordinaria, justo, cuando se hacen leyes extraordinarias, exacto. que si No, tienen necesidad o es, un lujo, por ejemplo, aquí se no, pregunta primero justo, tenemos que pensar, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué de os suena lo de extraordinaria neces y urgente necesidad? O sea, que tienes, leyes, Decreto ley. decreto ajá, ley, sí. extraordinaria y urgente necesidad. Entonces, dice, esto de aquí, extraordinaria y urgente necesidad, es una expresión vacía. Es decir, una expresión que carece de significado, que no, que está ahí, pero que no quiere decir nada. ¿Esto es verdad o es mentira? Falso. Es Es falso. verdad, No, es expresión vacía, que no. Vacía no es. no, Si es vacío de no es, Exacto, extraordinaria y de tiene urgente mucho necesidad. sentido, sí, tiene exacto, mucho tiene No es. mucho sentido. sentido. Y dice, el gobierno se mueve libremente, sin restricción alguna. Eso Top, sí que es verdad, ¿no? es Porque No, puede no eso es es decretar él. falso. mentira, no. Ajá, porque lo habíamos visto antes. Sí, El según la gobierno ley, hay pero como cosas que hay ni en estado de límites, sí, alarma justo. puede tocar. Decía justo que hay límites incluso en el momento de emergencia, Ujú, exacto. porque si no uno se aprovecha y dice: "Ay, locura", y cualquier, ley mete. Ujú. Después dice, no implica el análisis de los motivos. Es decir, el gobierno puede hacerlo,
sin Ajá, decir por sin qué lo ha hecho. motivos, porque sí, porque quiere. Entonces también es mentira. Exacto. Ujú. Y luego dice, y el Tribunal Constitucional no puede entrar a examinar Mentira. por qué lo ha hecho. Sí, mentira, sí que puede. Tiene siempre derecho de entrar y revisar, impugnar. Ajá, exacto. Marina, ¿estás? Sí, claro. Ujú, Perfecto. Pues vamos a leer el ejemplo de texto que he puesto. Dice, espérate que tengo aquí, que he puesto a una afirmación, pero son varias afirmaciones falsas. ujú, Dice, este fragmento se trata de varias afirmaciones falsas, ya que, hablando sobre el decreto ley, muy importante decir a qué hace referencia este ujú, texto, ujú, Ujú. en la Constitución Española en 1987 realza que este solo podrá ser dictado en caso de extrema y urgente necesidad, donde el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, llamadas decreto ley, para evitar un mal de interés general causado por una situación imprevista como un estado de alarma. Ahí tenemos ya explicado por qué ujú. la primera es Eh, falsa. también he leído que no solamente a veces son temporales, sino a veces se Ajá, convierten en determinadas, sí, pero permanentes. eso no lo tiene que decir luego el gobierno, sino que ya luego tiene que Ajá, pasar otra vez por su... Es como Ujú. que simplemente está ujú, ahí, ujú, pero no es el gobierno el que dice, sí, o sea, todo lo que diga ujú, el gobierno ahí ujú, es temporal, ujú, pero luego puede básicamente como decir, vale, sí, a partir de ahora nos va a hacer falta esto, lo vamos a dejar. Pero ujú. obviamente debería que modificarlo, arreglarlo y terminar de apañarlo, porque esto es algo que se hace muy deprisa, como el confinamiento que nos metieron en el COVID. Ujú. Siguientes. Aunque el gobierno tiene un margen para valorar la urgencia, este no es absoluto ni ilimitado. Es decir, la siguiente ya está. Además, el Tribunal Constitucional es quien se encarga de controlar si de verdad existe una justificación para usar el decreto ley. Justificación Ujú. que tiene que dar el gobierno. Esto es más o menos sería un ejemplo de pregunta, aunque se podría desarrollar más, pero tampoco he dicho, no he dicho, voy a desarrollarlo un montón. Estaba muy a lo sencillo. Segunda pregunta. Comentar brevemente una sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, una de esas sentencias que se ponen en el BOE y al día siguiente entran en vigor y ya no se pueden, básicamente, no se puede reclamar ni se puede... Se me acaba de ir la palabra, no se Apelar, puede. no se puede apelar. Ujú. Ajá. Comente brevemente en un espacio entre 10 y 15 líneas, ni más ni menos, la siguiente sentencia del Tribunal Constitucional. A mí aquí me ocupan unas poquitas menos, pero es porque está ordenador. Ello supone que sólo habrá de revestir la forma de la ley orgánica aquellas materias previstas de manera expresa por el constituyente, sin que su alcance de la interpretación pueda ser extensivo al tiempo que por lo mismo dichas materias deberán recibir una interpretación restrictiva. Sentencia del Tribunal Constitucional 127/1994, 5 de mayo. Aquí, ¿qué tenemos importante? Ley orgánica. Materias previstas de la ley orgánica. ¿Que quién dice esas materias? El constituyente. ¿Quién es el constituyente? La Constitución. Dice, dichas materias deberían recibir una interpretación restrictiva. Entonces aquí vamos, ¿qué vamos a tener que hablar? ¿Qué es una ley orgánica? ¿Qué materias trata una ley orgánica? ¿Y qué es una interpretación restrictiva? Como he dicho aquí, yo siempre soy de hacerme un esquema aparte. Entonces yo aquí básicamente pondría mis 3 puntos para recordar qué es lo que tengo que decir y luego que no se me olvide añadir algo, que no queden flechas feas por en mitad de esto, que luego me pasó en procesal y claro, me descontaron un par de décimas por cada palabra fuera del espacio tasado y casi muero. Hay que saber mucha información, la verdad. Buah. Yo la verdad que utilizo lo mismo que tú dices, o sea, todo lo que yo sepa, incluso tiro en la pregunta, porque Ajá. es difícil en el momento del examen acordarme incluso de esas frases específicas, me cuesta. Sí, suele pasar bastante. ¿A ti Utilizar, que te restaron nota por qué en procesal? Pues Porque hablaste porque de lo en que no tenías que procesal hablar. yo iba súper cansada y no tuve mejor idea que no leer el enunciado
y no leer que estábamos en un proceso civil. Se termina la llamada. Nos Hoy se conectamos al termina. mismo sí, nos conectamos al mismo Sí, no sé si se enlace, podrá. ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Pues eso, que como decía, en Constitucional, básicamente me puse a resolver el caso. Me di cuenta de que soy tonta y había empezado a hablar por algún motivo de un procedimiento penal. Tuve que tachar, me faltó espacio, no me daba tiempo a resolver, o sea, no me daba espacio a resolver y me salí del margen. Y me descontaron un montón por haberme salido del margen. Pues vamos con el ejemplo de respuesta. A mí me gusta empezar siempre con la misma frase. La sentencia del Tribunal Constitucional y pones la sentencia, el numerito de sentencia detrás. Además, rellena un poquito. Y un poco de relleno siempre está bien. Dice, establece un criterio sobre el uso de las leyes orgánicas del sistema jurídico español. Yo aquí, algo que me ha faltado, que me acabo de dar cuenta, por no hacerme el esquema, ¿veis? Porque aquí lo he hecho a palo seco, es la definición de ley orgánica, que yo la hubiese puesto. Dice, En palabras muy simples, di con tu ajá, ley orgánica. la ley orgánica son aquellas leyes que básicamente, a ver, espérate que tengo que pensar un poquito para hacerlo muy simple. Y Eh, antes que me olvido, y la diferencia entre orgánica y ordinaria, porque dijiste que vienen de diferentes ramos, tienen diferente rango y no van jerárquicamente, que algunos dicen. Eso quería más al detalle. ajá, pues básicamente aquí, como había puesto yo, las leyes orgánicas son las leyes relativas al desarrollo de ciertos aspectos que a continuación digo más tarde en el recuadrito este. Básicamente, la única diferencia que hay entre la ley orgánica y la ley ordinaria es qué temas tratan. Están en el mismo escalón según el Tribunal Constitucional. La única diferencia es qué temas tratan, qué materias están previstas para estas leyes. Estas materias, estos temas, los dice la Constitución española. Y aquí dice, las cuales serían desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral, etc. Como bien dice la sentencia, estas materias serán sometidas a una interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Protege su propia integridad de un posible abuso. Esta interpretación limita el alcance a lo estrictamente previsto por el legislador. Es decir, no se extiende su aplicación a supuestos no contemplados. Es decir, si una ley orgánica dice, en caso de que pase esto, esto es así. El caso va a ser ese. No se hace como a veces en derecho civil, que tú coges y comparas un caso con otro, que se diferencian un poco y aplicas el derecho. No. Tiene que ser riguroso. Todo muy riguroso. Dice, en definitiva, se busca mantener la coherencia y jerarquía del sistema normativo, protegiendo la reserva legal orgánica como una garantía de principio democrático y respeto del reparto de competencias establecido por el constituyente. Básicamente eso es una pequeña conclusión. Y después la tercera pregunta, a mí es la que se me hace más fácil, porque tienes rienda suelta, no te dice cuántas líneas puedes ocupar como máximo, ni te Ujú. dice nada. Te dan a elegir dos. Yo he elegido la primera, aunque la segunda también la hemos dado, pero la primera es más sencilla. Razone adecuadamente e indique brevemente en qué se diferencian y qué tienen en común el principio de jerarquía normativa y el principio de competencia. Tanto el principio de jerarquía normativa como el principio de competencia son dos pilares del ordenamiento jurídico español para organizar las normas. El primero de ellos la establece según su jerarquía de uso, es decir, cuál tiene mayor carácter imperativo, mayor rango, se le dice. Es de este modo que en el sistema español se encuentran establecidas en el siguiente orden. Y aquí digo la pirámide, pero os vais a dar cuenta que me salto los tratados internacionales. Se pueden poner o no se pueden poner. Yo es que en este caso he visto que estaba hablando simplemente del sistema español y no he querido salirme Ujú. al derecho europeo. Pero
ya que no es espacio tasado, estaría bien añadirlo en una frase aparte de, además, los tratados internacionales se posicionan bajo la Constitución y arriba las leyes orgánicas y ordinarias. O sea, y arriba el resto de leyes. Aquí las enumero y digo, en cuanto hace referencia al principio de competencia, se refiere a un reparto de poder normativo entre distintos territorios u órganos. Por ejemplo, el Estado, comunidades autónomas. Pues eso es todo, más o menos, no sé cómo lo veis. Yo complicado para mí, Yo lo veo que pero yo sé por qué. ahora voy a repasarlo. Marina, te ofrezco mi sistema. Quédate leyéndolo en silencio el texto. Lo que más no se te queda, ponlo al lado en tu propio apunte, si quieres, por escrito. ¿Por qué no repasemos unos otros exámenes ahora juntos? Ajá, exactamente. Eso me parece súper bien. Y luego yo eso lo voy a leer otra vez. Lo voy a ver Vale, otra vez. Nos mandas al Telegram este documento sí, si puedes. os lo mando ya. Voy a cortar el vídeo y ya está.